Cuéntanos un poco, Daniel, este tema de investigación que has trabajado tú, en el que mantiene tu mente las problemáticas, ¿cuál es? Bueno, pri- primero que todo, buenas tardes. Veo que ustedes vienen de una jornada ya desde las 2 de la tarde. Bueno, vamos a entrar un poquito como en el tema. A ver, el tema, como bien pudieron darse cuenta, va a ser óptica, el tema pues que yo he venido trabajando. La óptica uno la tendría que ubicar indudablemente dentro de como una de las ramas de la física, dentro de la física. Digamos lo que la óptica está en primera aproximación, uno diría que la óptica se ocupa de los fenómenos de la luz y en esencia se ocupa de una parte del espectro que es la parte visible. ¿Sí? Pero aún así la óptica es parte de una teoría más general de la física que es el electromagnetismo, porque la luz es una onda electromagnética. Entonces, digámoslo, que si empiezan a mirar las cosas desde este punto de vista, la óptica puede ocuparse de muchos fenómenos de la naturaleza, bastantes fenómenos de la naturaleza. En particular, en la universidad existe un grupo de investigación en óptica aplicada que tiene diferentes líneas de investigación. Una de ellas es la que he manejado y se ocupa del tema de la holografía. ¿Sí? Que digamos lo que ese ha sido como el tema de investigación y tiene de interesante, bueno, además de muchas cosas del tema en particular, es que está enmarcada dentro de toda esa teoría electromagnética, dentro de toda esa problemática de la física, que es entender el fenómeno de las radiaciones. ¿Sí? Es del tema del cual nos podríamos ocupar en un momento dado, pero la óptica indudablemente puede abarcar pues a todos aquellos fenómenos que de alguna u otra manera tengan que ver con la luz. Y pues como estamos en este ejercicio un poco de hacer una anatomía de un investigador de la óptica, si fuéramos a tus emociones o a esas razones por las cuales persistes en estos trabajos de investigación, cuéntanos un poco cuáles serían esas motivaciones que tú tienes. A ver, eh, indudablemente la motivación primaria es la física. O sea, la física tiene una gran característica como ciencia básica. La física por excelencia es la ciencia que se ocupa de la explicación del universo. ¿Sí? El fin último de la física y por lo que en lo que se ha montado desde hace mucho tiempo es en encontrar las leyes fundamentales del universo, las leyes que rigen el universo. La física es una aventura del pensamiento que busca sintetizar, poder describir el universo en unas cuantas ecuaciones. Pero para eso, tiene que partir de una diversidad de fenómenos enorme. O sea, los fenómenos de nuestro entorno es sumamente grande, pero el gran reto es de toda esa diversidad de fenómenos, de toda esa cantidad de cosas que en apariencia son tan distintas, poder ir y ser capaz de sacar aquellas cosas que son comunes a esos fenómenos. De ahí van saliendo las leyes de la naturaleza. Realmente mi motivación hacia la física y en particular hacia la óptica es que dentro de la física la óptica juega un papel muy importante. Si nosotros miramos cuál es el papel, cuál es la función de la luz dentro de la física, es bien importante. Partamos de algo, la luz se ha constituido para el hombre el medio por el cual se ha podido conocer el universo. Nosotros, para entender el universo, tenemos que acudir a la observación y a los experimentos, pero muchas de las medidas y de las observaciones que nosotros hacemos las tenemos que hacer a través de la luz. ¿Sí? Nosotros sabemos cómo está conformado el cosmos, la astronomía no podría existir sin la luz. Muchos de los fenómenos de la física no podrían existir sin esos fenómenos electromagnéticos como el de la luz. Entonces, hoy por hoy nosotros nos encontramos que la percepción que nosotros como seres humanos tenemos del mundo físico, en muy buena medida, quizás casi el 80% de la percepción que nosotros tenemos del mundo físico se da a través de la luz. Y nosotros construimos nuestra realidad física, nosotros como seres humanos, a partir de esa percepción de la luz. Entonces, saber cómo es el mundo externo a través de la luz, necesariamente
implica conocer muy bien la luz. Y cuando nos hemos metido a estudiar la luz y a entender esos fenómenos, nos hemos encontrado que podemos llegar y tener unos alcances mayores a solamente ser un medio de percepción. Entonces, es, digamos, lo que se vuelve un tema que además tiene mucha importancia porque es transversal a casi todas las disciplinas de la física. Casi todos los temas de la física tienen que ver con la radiación electromagnética y de alguna u otra manera con la luz. Y eso hace que la óptica entonces se empiece a volver un campo bien interesante. En particular, dentro de la óptica, la holografía se ha ocupado en muy buena medida de ser capaz de registrar esa información del mundo físico que viene a través de la luz, ser capaz de registrarla y reconstruirla de manera muy similar. Eso la hace entonces particularmente interesante. Y también me habías en su momento comentado que tú tenías un resultado esperado hacia el futuro del trabajo con la holografía, de pronto imaginando la posibilidad de que al encontrarse un holograma. Sí, a ver, eh, si nos metemos ya un poquito en el tema y tratáramos, entonces, bueno, y entonces el interés ha sido por la holografía y un poco la pregunta podría ser, bueno, ¿y qué es la holografía? O sea, la holografía es uno, para aproximarse a una definición, puede partir de la fotografía. Nosotros cuando fotografiamos algo somos capaces de guardar la información de la luz en un medio y después ver una escena. Lo que pasa es que esa escena que nosotros guardamos en la fotografía convencional es una escena que se reduce a un plano bidimensional del mundo real. Yo les tomo una foto y eso queda bidimensional. Pero cuando nosotros registramos hologramas de objetos reales, realmente nosotros guardamos la información de la luz tal como es. No se pierde absolutamente nada de la información. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho interesante la holografía y se ha constituido en un reto para quienes estudiamos la óptica? Y es que cuando yo registro un holograma en un medio físico, y después voy y lo reconstruyo, algo así como cuando yo tomo la foto y quiero ver la foto, cuando yo reconstruyo el holograma, cuando yo veo la imagen que reconstruye ese holograma, lo que veo es exactamente igual al objeto. ¿Qué quiere decir igual? Ustedes pueden decir, bueno, pero es que cuando yo tomo una foto yo veo las cosas iguales, yo reconozco todo. No, cuando yo digo igual es que si yo veo ese objeto o veo el holograma desde el punto de vista físico, yo no tengo manera de distinguir si lo que veo es lo real o es la imagen. Es exactamente ver lo mismo. Yo le podría poner, y eso es una cosa que hacemos en el laboratorio cuando la gente nos visita, le podemos poner un holograma y un objeto y quitar el objeto y la gente no se da cuenta, o las personas normalmente no se da cuenta, o no puede distinguir en qué momento estaba el objeto o estaba la imagen. Siempre estarían viendo exactamente lo mismo. Entonces, digamos lo que la holografía de alguna manera pretende algo así como esto. Si la luz porta muy buena parte de la información de los objetos del mundo físico, con la holografía, si los podemos registrar y reconstruir, podemos hacer copias de esos objetos físicos, pero copiamos solamente la luz. Entonces son imágenes generadas por luz, pero que portan la misma información que porta el objeto real. Eso lo hace bien atractivo. Bueno, y esto que parece tan difícil de creer, que entra como en una imagen futurista, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace esta investigación en términos prácticos? A ver, este tipo de trabajo, como la mayoría de la física, pasa por el método experimental. Hay algo, hay un punto de partida indudablemente, y es que ya existen unos modelos, o sea, existen las teorías físicas que posibilitan hacerle preguntas a la naturaleza. Si yo tengo un modelo físico que ya lo conozco y lo entiendo, yo puedo ir con un experimento, tratar de plantearme una pregunta o tratar de ver cómo puedo hacer algo, y a través de ese experimento empiezo a forzar un poco a la naturaleza por medio del experimento a que me vaya arrojando resultados. Entonces, desde el punto de vista de la investigación, estos temas de la óptica normalmente tienen que partir de una fundamentación teórica, conocer los principios, cómo funciona la luz, cómo opera, cómo se propaga, qué características tiene.
Y bajo esas condiciones va uno al laboratorio y piensa en un experimento en relación al tipo de problema que quiere resolver o a lo que uno quiere entender, y con ese experimento, el experimento en esencia es una manera de cuestionar la naturaleza, de someter la naturaleza a ciertas condiciones para que vaya mostrando unos resultados. Entonces, este tipo de trabajos usualmente es de carácter muy experimental. Hay que tener fuentes de luz, hay que tener elementos de laboratorio y pasar por ellos. La óptica, como muchas ramas de la física, también se puede hacer de manera muy teórica, pero en particular este campo de la holografía hay y se ha venido desarrollando, y es algo que lo hace bien interesante, es que es un trabajo experimental, es un trabajo que necesariamente hay que hacerlo en el laboratorio, ¿sí? Siempre que se hace un trabajo teórico, siempre en física hay una característica, y es que los resultados teóricos pueden ser buenos, excelentes y desde el punto de vista matemático correcto, pero realmente ningún resultado teórico se valida hasta que no se haga el experimento y no se corrobore ese resultado en un laboratorio. Entonces, cuando se trabajan estos temas, la holografía, por ejemplo, uno siempre está corroborando y haciendo el experimento para ver qué tipo de resultados puede obtener y si esos resultados van con los modelos que uno tiene claros o que uno ha planteado en un momento dado. Y habíamos hablado también un poco de una tal vez cualidad de la experimentación y es que suele fallar mucho. Pues que finalmente, como es someter una pregunta a la naturaleza a una situación en la cual yo la puedo analizar, es tan interesante que funcione como que falle. Claro, es que un experimento fallido no es tiempo perdido. O sea, cuando uno coge un camino y piensa que las cosas se deben hacer de cierta manera y empieza a experimentar y no le funcionan, ya por lo menos descartó ese camino. Muchas veces es difícil y un modelo teórico no siempre logra determinar cuál es el camino experimental a seguir. Entonces, digamos lo que es dentro del método, el modelo teórico es matemático y es riguroso, pero en el laboratorio el método experimental es un poco de ensayo y error, pero ensayo y error no es el ensayo al azar a ver qué respuesta obtengo, no, es la pregunta hecha, el experimento planteado, y eso da una respuesta de si por ese camino o esa hipótesis que uno se está planteando es válida o no es válida. O sea que el error es tan importante, equivocarse en un experimento es tan importante como obtener un buen resultado. Sí, el resultado que es le permite seguir, pero los resultados fallidos le va mostrando a uno por dónde no eran las cosas. E indudablemente el camino se encuentra descartando los caminos equivocados. Digamos lo que eso también se vuelve parte como del método científico a la hora de investigar en temas de la física.